El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy día, como siempre, cada semana, 22 de marzo del año 2021, nuestro programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección y producción de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de Radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Y ahora, pues, con nuestra invitada especial de la semana, como habíamos anunciado, se trata de la doctora Shirley Borja. Vamos a tratar con ella el tema del impacto de la mujer ecuatoriana en el quehacer científico, tecnológico y de la política. Estamos celebrando el mes de la mujer en Radio Ecos de Cayambe y pues es muy importante tener el punto de vista de la mujer ecuatoriana. Shirley pues es una doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. También pues hizo otra carrera en abogacía. Actualmente es una activista política y una humanitaria. Es además fundadora y dirigente de varios movimientos, entre ellos, por supuesto, movimientos que están relacionados con temas de la mujer, con temas de fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad, lucha contra la corrupción, impunidad y otros temas. Bueno, ella nos va a contar. Buenos días, Shirley. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y primero empecemos, un poco cuéntanos quién eres, cómo te ves, con quién estamos conversando. Bueno, muy buenos días. Un saludo cordial y afectuoso a toda la audiencia que tiene este gran programa Ecos de la Ciencia. Bueno, decirles que, bueno, tú ya les has resumido bastante el perfil humano, de cierta forma, y profesional y político. Pero yo le doy mucha importancia al perfil humano, que es el más importante, es el perfil que tiene relación con los principios, con los valores, y yo sí me considero una persona que realmente soy defensora de los principios éticos, por sobre todo los otros principios, ¿no? Porque esos hacen que prácticamente tu legado de vida, tu construcción de vida, se enmarque justamente en esos principios de defensa de las libertades, ¿no es cierto?, de la igualdad, del respeto, del cariño, del afecto. Y pues eso es como me veo como una persona que ama mucho a la gente, que trata de desarrollar siempre un proceso de empatía, es decir, colocarme en los zapatos de las personas o en sus situaciones, apropiarme de sus problemas para tratar de, obviamente, sintonizar lo que necesitan o sus demandas y tratar de generar una estrategia de apoyo o de solución a esas problemáticas. Es así como me veo, de esa forma, una mujer solidaria, una mujer humana, y es así como quiero vivir el resto de mi vida hasta cuando Dios nos lo permita, ¿verdad? Ok, bueno, entonces conversemos un poquito pues sobre el tema de la mujer con una experta y claro, empecemos hablando algo que hemos visto en las últimas semanas en la prensa, que pues en todo este proceso de celebración del Día de la Mujer, del Mes de la Mujer, nos están indicando que todavía la mujer está enfrentando obstáculos de discriminación. Ahora ya son un poco, digamos, más sutiles y, por ejemplo, nos están indicando mujeres profesionales como tú, científicas que nos dicen de que hay discriminación en lo que se llama el tema territorial, es decir, mujeres que solamente les dejan o están discriminadas a solamente seguir ciertas carreras. En ese sentido hay desigualdades jerárquicas. Las mujeres quedan en los escalones inferiores en las empresas, en las actividades que están haciendo, y por eso la situación, ¿no es cierto?, continúa
a nivel profesional de discriminación. Sin embargo, y ese es el punto que te quería comentar, quizás aparentemente en el Ecuador estamos mirando que pues la participación de la mujer en la política es muy importante, muy activa. Entonces, ¿será que la discriminación no se da tanto en este lado del quehacer humano o también hay discriminación? Cuéntanos cómo ves tú este tema de discriminación de la mujer en estos campos profesionales y de la política. En relación a esto, yo sí quisiera un poco precisar algunas categorías sociológicas de análisis. Por ejemplo, primero es que todo este proceso obviamente, de discriminación parte de una construcción cultural. Afortunadamente, esta construcción cultural es susceptible de ser modificada en virtud de la voluntad de las personas y la disposición psicológica, emocional y de entendimiento entre los seres humanos, obviamente, a partir del ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido, por ejemplo, el tema del análisis de la dicotomía público-privada, es decir, que algunos roles se han asignado a partir de esta esfera de lo público y la esfera de lo privado. Lo público tiene como más relevancia y lo privado, en cambio, ha dejado de tener, o no se le da la importancia que tiene, porque en realidad tiene mucha importancia también. Entonces, a partir de esos análisis también llegamos al tema, justamente lo que tú decías, el tema de la territorialidad en términos de la asignación de profesiones que podrían ser o supuestamente serían mejores o las que tendrían que asumir o que tendríamos que asumir las mujeres. Y en ese marco igual se da el contexto igual de discriminación en el sentido de que no hay una verdadera, si se quiere, por ese sentido jerárquico, ¿no? Un verdadero reconocimiento al enorme aporte que hacen las mujeres en cada uno de estos espacios, sean organizativos, o sea, inclusive desde el punto de vista de la cotidianidad, es decir, desde el ámbito de la familia, de los hogares, del rol doméstico que se llame, que es un rol fundamental, pero es un rol que lleno de muchos trabajos, ¿verdad? Que implica un montón de actividades que son energía de las mujeres y que la ponen al servicio de sus familias, de las personas que están alrededor. El tema del rol, por ejemplo, de las dirigentes de los barrios. Entonces, hablamos de que hay triples roles, ¿no es cierto? Y en esta época de la pandemia se ha acentuado estos roles, esta carga de roles, en este caso para las mujeres, y esto implica una disminución de los tiempos de descanso. Entonces, en este sentido, tanto lo que es las mujeres científicas, las mujeres profesionales, obviamente, no tienen ese reconocimiento y en el nivel jerárquico, como tú lo dices, aún se mantiene en los niveles inferiores. Y esto se hace visible, ¿verdad? Por ejemplo, en la conformación de las mesas directivas, sean estos ámbitos académicos, ámbitos organizativos, y tú ves que hay una buena presencia de hombres valiosos, ¿no es cierto?, por su trabajo, también por su trayectoria, pero no está en la misma proporción la presencia de la mujer, es decir, que se le reconozca en estos espacios de decisión y de conducción y de dirección, si se quiere. Entonces, es lo que tenemos que seguir trabajando, es un proceso de largo aliento, y claro, la parte política, de cierta forma, desde una visión, si se quiere, un poco general, se mira una mayor presencia de la mujer, pero en estricto sentido, los procesos discriminatorios o de mejoramiento de las condiciones de participación política de la mujer todavía cruza un largo proceso. Yo considero que todavía nos falta insertarnos en un proceso de largo aliento para justamente hacer que estos procesos de discriminación se reduzcan y más bien entremos, ¿no es cierto?, con un enfoque de género, que también hay varias teorías, ¿no? Pero yo me quedo con el enfoque de género en el cual se visualiza hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en relaciones armónicas y en igualdad en el acceso a las oportunidades del desarrollo. Y en este sentido, obviamente, una de las características se quiere que ha ayudado a que las mujeres políticas entremos con una cierta facilidad al tema político, son las leyes de discriminación afirmativa y positiva. Pero todo esto parte de una estrategia de organización, y dentro de esta estrategia, los niveles de comunicación para hacer
y de presencia de las mujeres para hacer que estas leyes, ¿no es cierto?, estos marcos jurídicos de discriminación afirmativa se hayan, si se quiere, aprobado a nivel de la función legislativa y sean de aplicación, en este caso, inmediata ya, como es el caso ahora en las elecciones, ¿verdad? Y en este sentido, yo quería pedirte si me puedes ayudar a compartir pantalla, ¿verdad? Tenemos que se hizo una reforma al Código de la Democracia, ¿no es cierto? En su artículo 95, una reforma en la ley reformatoria, justamente en el artículo 38, si me ayudas a compartir pantalla, ¿verdad? Tenemos este cuadrito. Ya. ¿Qué menciona en ese artículo? En el inciso B dice, agrégase el siguiente inciso final. Dice, para la aplicación, ¿verdad? Le bajamos un poquito. Se hace una reforma a este artículo 94, el que está en pantalla. Pero el artículo 38, que está más acá abajito, ¿verdad? Menciona en su inciso B, si le bajamos un poquito, para que puedan ver nuestros amigos y amigas que están sintonizándonos, ¿verdad? En el inciso B dice, agregas el siguiente inciso. Para la aplicación de este artículo y como acción afirmativa, lo que habíamos hablado, ¿no? Cuerpos jurídicos de acción afirmativa positiva, al menos el 50% de todas las listas de candidatos pluripersonales, de candidaturas pluripersonales y unipersonales para elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos estarán encabezados por mujeres. Entonces, esto sumado a la sensibilidad de ciertos directivos, ¿verdad? Directivos y sobre todo líderes de las agrupaciones políticas hizo que en estas elecciones hay una mayor cantidad de presencia de mujeres en la conformación de las listas. Ya. Lo ideal hubiese que existamos más mujeres encabezando las listas, porque normalmente por los temas de las leyes electorales, de la fórmula, ¿no es cierto?, de aplicación de escaños, quien tiene el primer lugar en la conformación de una lista tiene mayores posibilidades de ingresar a los espacios decisionales, en este caso de elección pluripersonal. Entonces, en este sentido se ha hecho un gran trabajo desde el movimiento de mujeres, ¿verdad? Que desarrolló una estrategia de sensibilización a ciertos actores y líderes nacionales desde hace más de 20 años atrás, donde igual tuvimos varios cuerpos normativos y que obviamente ha decantado en esta última reforma que prácticamente va a asegurar la paridad en términos de presencia de las mujeres en los espacios decisionales. Pero también se ha agregado en esta última reforma lo que es el componente generacional y está incorporado la juventud, hombres y mujeres jóvenes, también en este caso en estos marcos jurídicos de aplicación o discriminación afirmativa a favor de estos sectores sociales. Entonces, a este respecto, lo que quería un poco entonces preguntarte, ahora sí te pregunto desde el lado de varón, es decir, desde mi lado. En mi experiencia de trabajo y de empresa, he tenido mujeres muy efectivas en su trabajo, muy buenas haciendo las cosas, pero sufrimos durísimo cuando ellas quedan embarazadas y luego tenemos que pues permitir 3 meses que, ¿no es cierto?, no trabajan y luego las horas menores de trabajo para cuidar al bebé. Entonces, un poco mirando también esta parte, las mujeres dicen el matrimonio y la maternidad acentúan las desventajas que implican lograr el éxito. Ellas miran como algo normal que el éxito profesional en las mujeres está relacionado con saber compaginar la vida profesional y la vida familiar. Entonces yo me pregunto, ahora que pues hay un mayor componente y porcentaje de mujeres en la legislatura, ¿es necesario algún tipo de apoyo legislativo o de ley o política en este sentido para apoyar el éxito de las mujeres y compaginar estos deberes que también lo tienen? Bueno, en este sentido yo quería mencionarte algo, y es que en alguna oportunidad tuve estar presente en un seminario, una conferencia donde justamente se trataba este tema.
y esa investigación reveló de que las mujeres perdemos alrededor de 10 años entre el proceso de matrimonio, embarazo y cuidado y crianza de nuestros hijos. O sea, 10 años de productividad en el sentido de generar recursos económicos a partir de trabajos remunerados, ¿no? Y entonces hablaban de que habían ciertas mujeres que gozábamos, entre comillas, de cierto éxito porque supuestamente teníamos un mejor manejo de estas si se quiere, de nuestras presencias, tanto al interior de nuestros roles más particulares y que están conectados con nuestra esfera profesional. Pero yo te diré que soy una crítica en ese sentido porque yo les mencionaba en ese espacio de que no es que las mujeres somos supermujeres y tenemos desarrolladas esas destrezas, sino que contamos con los recursos económicos y con las condiciones humanas necesarias para que podamos desarrollar nuestros talentos o nuestras destrezas profesionales. Es decir, compartíamos nuestra vida con una persona, si se quieren, nuestras parejas que eran muy colaboradoras, ¿verdad? Y teníamos otro escenario que tenía el apoyo en la parte doméstica de mujeres valiosas que nos ayudaban a sobrellevar estos roles del ámbito doméstico. Entonces, prácticamente teníamos más tiempos como para poder poner nuestras energías y poder orientar mejor esas energías y llegar a conseguir ciertos espacios, digamos, que de decisión o de dirección. Cosa que actualmente por la crisis económica que vivimos generada la pandemia, obviamente todo esto se ha estrangulado. Entonces no es que las mujeres somos súper mujeres y podemos sobrellevar estas relaciones, no es así. En estricto sentido las mujeres tenemos que desarrollar estas triples cargas que te mencionaba hace unos momentos, que implica una disminución de nuestros tiempos de descanso para justamente poder atender esto de dar vida, ¿no es cierto?, de tener nuestros hijos, de mantener nuestras relaciones, se quiere de cierta forma, armónicas dentro de casa y que se puedan compaginar con nuestros roles en este caso, en el nivel profesional o en el nivel científico o en el nivel político. Entonces, por ejemplo, en este punto, yo sí quisiera hacer énfasis, Francisco, por ejemplo, otra investigación que la hizo, por ejemplo, Sonia Palán, ella revelaba el enorme aporte que hacemos las mujeres a la productividad nacional del Ecuador en el sentido partiendo del rol doméstico, es decir, del trabajo doméstico que se realiza en casa, que es un trabajo súper fuerte, que no es remunerado y que ni siquiera es valorado socialmente. Entonces, él le hablaba de que era importante generar una política pública en términos de la seguridad social para apoyar a las mujeres que me escuchan, a las madres, a las mujeres que desde sus casas generan y aportan al aparato productivo del Estado desde estos roles, en este caso del ámbito doméstico. Entonces, ¿y por qué se decía eso? ¿Y por qué se socializaba o se concientizaba en ese sentido? Porque si, por ejemplo, las mujeres, las madres que me escuchan en este momento, nos cruzaríamos de brazos una semana completa, ¿verdad? Imagínate cantidad de procesos no se realizarían, la alimentación, aparte de lo que está en este momento por la crisis económica súper debilitada, sería todavía, o sea, sería un tema que tenía total indefensión a las familias, porque prácticamente las madres somos las que estamos tratando, y las mujeres, ¿no es cierto?, estamos tratando con unos presupuestos súper escasos, tratando de nutrir, alimentar a nuestras familias, de cuidar de su salud, mucho más en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, todo esto nos da, en este caso, nos abre un camino, ¿verdad? Un camino a cómo generamos una política pública en este sentido y cómo hacemos que los líderes nacionales, en este caso las opciones presidenciales, recojan estos criterios de seguridad social para las mujeres y que se valoren estos aportes en el plano doméstico. Pero antes de ir a la coyuntura actual, lo que quería preguntarte es, bueno, a pesar de los grandes problemas que ha tenido el gobierno actual, hablemos, han habido mujeres muy valiosas, profesionales en este gobierno. Te doy ejemplos, la fiscal, por ejemplo, a mi humilde parecer,
que se ha destacado. Por ejemplo, la jefa de la judicatura, entre otras, la presidenta digamos, ¿cómo se llama ahora? No es de la Corte Suprema, ¿cómo los llaman ahora? Consejo de la Judicatura. Bueno, la jefa del Consejo de la Judicatura, pero también tuvimos la presidenta de la Corte Suprema. Bueno, mujeres muy interesantes, muy profesionales, muy capaces y comprometidas, pero me da la impresión de que hay una crítica extrema a su labor, es decir, la crítica va más allá de lo normal. No sé si hay también algún tipo de machismo o de discriminación en ese sentido a estas mujeres que pues están trabajando, digamos, con todo su saber profesional en el quehacer político, o mi impresión es falsa. Bueno, justamente por estos procesos que prácticamente tienen relación con estas construcciones culturales que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Donde todavía las mujeres tenemos que de cierta forma demostrar esas capacidades y aún a pesar de hacerlo siempre va a haber cuestionamientos, pero esos cuestionamientos también obedecen a que todas las actividades tienen que ser visualizadas, ¿no es cierto?, o sea, analizando varios ámbitos y elementos, porque las circunstancias de la realidad nacional actual son diferentes, son supremamente más, son realidades más complejas, si se quiere. Entonces, en ese sentido, es importante, obviamente, que haya esa empatía, ¿no es cierto?, de las mujeres, del hecho de valorar lo que hacen otras mujeres, ¿verdad?, que están en espacios decisionales, que de pronto tienen, por el tema de tener un mayor acceso a los recursos, tienen estas ayudas que hablábamos hace un momento, ¿verdad?, en la parte doméstica, en la esfera doméstica, en la esfera afectiva, inclusive, y les permite desarrollar esas destrezas profesionales de mejor forma. Y también desarrolla el sentido de empatía, ese desarrollo del sentido de empatía desde los hombres, desde nuestros aliados, es decir, cómo hacemos que también haya un proceso de ida y vuelta de reconocimiento mutuo, porque si bien es cierto, hay mujeres que cumplen estos roles de altísima complejidad, también hay hombres que cumplen esos roles de altísima complejidad. Y para que puedan ser exitosos en sus ámbitos de trabajo, en sus misiones de trabajo, se requiere de equipos de trabajo que desarrollen justamente eso, un trabajo en equipo, un trabajo armónico, un trabajo solidario, un trabajo empático. Ya. Entonces, sí es importante eso y es importante también esa concientización a nivel de los medios de comunicación para que se haga un análisis proactivo de la gestión. No siempre encaminarnos o fijarnos en lo negativo, sino un análisis proactivo de la gestión que realizan hombres y mujeres valientes, en este caso las mujeres que tú acabaste de mencionar, ¿no?, que están en estos espacios decisionales y que, como en el caso de la fiscal, está realizando una labor muy trascendental al momento histórico que vive el país, ¿no? Y a ese respecto, tú sabes, ahora sí hablemos un poquito, tú como politóloga, un poquito de la coyuntura actual. De nuevo, a mi humilde parecer, ahora pues el país está enfrentando, digamos, unas elecciones históricas y no nos llama la atención, o al menos a mí no me llama la atención, que aquellos candidatos que no terminaron o que no pasaron a la segunda vuelta siempre se ponen un poquito atrás y dicen, no, pues yo no me ensucio, yo no decido por nadie, yo no apoyo a nadie, me quedo neutro, porque siempre ven posiciones o intereses personales en el futuro. Pero también me ha llamado la atención en esta ocasión que hubo una reunión, o al menos hay una especie de trabajo en conjunto de las 5 o 6 vicepresidentas o candidatas que fueron a vicepresidente en esta ocasión, que son muchísimas, y lo mismo, han tomado también esa opción de no decidirse, es decir, a pesar de su importancia y a pesar de la importancia que han tenido y yo diría de la importancia que pueden tener en influir o al menos orientar a la mujer ecuatoriana, tampoco lo han hecho.
¿Cómo miras esto en las mujeres? Es decir, las mujeres que también llegan a posiciones muy importantes están tomando las mismas posiciones que los hombres que pues ha sido de manera histórica siempre buscando un fin personal. Exactamente, mira, lamentablemente, ¿no es cierto? Y digo lamentablemente porque se habla de una tercera vía, ¿no es cierto? Desde la interpretación de las señoras ex candidatas vicepresidenciales, ¿no? Pero es una interpretación desde el punto de vista de ellas. No nos representa a las mujeres del día a día, a las mujeres de la cotidianidad, a las mujeres que libramos batalla cada día para justamente alimentar a nuestros hijos, para justamente educar a nuestros hijos, para tratar de generar un ambiente de cierto bienestar a pesar de las condiciones actuales de la pandemia y la crisis económica que se ha generado producto no solo de la pandemia, sino también de una pésima administración del Estado durante la década anterior y durante los últimos 15 años, diría yo, ¿no? Entonces, no es un discurso que nos represente, porque lamentablemente no se puede hablar de terceras vías, no se puede hablar de posiciones tibias, no se puede hablar de no asumir una posición responsable frente a la realidad nacional del Ecuador. Y aquí sí cabe un llamado a todo lo que son líderes nacionales, locales, sectoriales. Hablamos de líderes, hombres y mujeres lideresas en el ámbito gremial, ¿verdad? En el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, a que nos pongamos la camiseta del Ecuador, a que asumamos una posición firme, clara, y en esa posición firme y clara se traduzca en una señal clara hacia la gente, porque de cierta forma estas personas son referentes de opinión, tienen un liderazgo dentro de sus sectores, tienen un nivel de incidencia con su criterio. Entonces, las personas, en este caso, las señoras que estuvieron como candidatas vicepresidenciales para llegar a ese espacio, se entiende que tuvieron que haber pasado un proceso de politización que incluía un proceso de informatizarse, de informarse, ¿verdad?, sobre la realidad nacional. Y para todos es totalmente visible, ¿verdad?, los escenarios que hemos vivido, los contextos que tenemos actualmente. Entonces, no caben terceras vías, no caben posiciones tibias, ¿sí? No caben temas a medias. Lo a medias no existe. Tiene que haber una posición firme a partir de este análisis de la realidad nacional y ese análisis hace que las personas asumamos una posición de responsabilidad frente a al presente y al futuro de las generaciones que estamos actualmente aquí en el Ecuador y las generaciones que vendrán. Y tú, entonces, en ese sentido, ahora sí, de tu experiencia y como politóloga, ¿cómo miras las dos opciones? ¿Cuál es tu posición con relación a las dos posiciones que tenemos y su relación que ha sido con la mujer ecuatoriana? Pues es muy claro, lo hemos vivido. Y esa experiencia de haber vivido todo estos 15 últimos años, ¿no es cierto?, de la corriente neopopulista en la conducción del Estado, ¿no es cierto?, en el gobierno del Ecuador, justamente ha hecho que sintamos en carne propia todo ese proceso autoritario, ¿no es cierto?, de generar un modelo totalitarista o totalitario para conducir en este caso, en la forma de conducción del gobierno. Y eso implicó varias violaciones de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Los derechos de primera generación que consideramos que son los más fundamentales, como los derechos de vida, los derechos políticos, los derechos a la libertad de expresión de las personas, que se vieron totalmente afectados y que mucha gente lo vivió, lo sintió, lo experimentamos, ¿verdad?, con la consecuente represión política
que se dio. Entonces, todo está tan vigente, todo está tan claro, ese escenario de caos, de corrupción, de impunidad, de mala administración del Estado, que justamente ha generado una mayor pobreza en nuestro pueblo. Y esa mayor pobreza se refleja en un desmejoramiento de las condiciones de vida y de desarrollo de la gente, de nuestras familias, de nuestros hijos. Entonces, el contexto que hemos vivido es muy claro. O la una opción apunta a la continuidad de todo este escenario. Y la otra opción presidencial tiene relación con el fortalecimiento de la democracia, con el fortalecimiento de la dolarización, con el fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida y de desarrollo de la gente. Yeah. Bueno, aquí tenemos un cuadrito, no sé si tú me puedes ayudar igual compartiendo pantalla, porque lo visual a veces, mucha gente desarrolla destrezas auditivas, destrezas visuales. La idea es que estos mensajes lleguen a la gente como tiene que llegar y todos nos involucremos en tratar de rescatar al Ecuador de la pobreza, en tratar de rescatar a nuestro Ecuador para que obviamente sea un estado viable, armónico, seguro para nuestros hijos y las futuras generaciones. ¿Está ahí el cuadro? A ver, vamos a mirarlo, a ver. Todavía no, no se comparte. A ver, espérame. Pero quizás lo que quería yo ahí plantear era que en este sentido, ambos candidatos, bueno, en este caso el candidato Arauz, ha indicado de que pues el pasado es el pasado y que en función de toda esa experiencia que tuvieron en el pasado, ahora pueden hacer mejor las cosas y corregir lo que se hizo en el pasado. ¿Cómo miras tú eso? O como mujer, ¿es eso razonable? ¿Se puede creer? Yo hablaba hace un momento de los procesos de politización. Ya. Y los procesos de politización tienen relación con los contextos de vida de cada persona. En este caso, de los dos actores o dos opciones presidenciales que tenemos, de los dos actores en su desarrollo de su perfil humano, político, si se quiere. Entonces, en ese sentido, esa es una construcción. O sea, cada uno de ellos es una construcción de sus experiencias, de lo que han vivido, de lo que han pasado, de cómo se han reconstruido. Pero todos ellos los dos tienen una incidencia, ¿no es cierto?, de estas corrientes, en este caso, en el caso de Arauz, de la corriente neopopulista. Y obviamente su vida, su construcción de vida ha sido en torno a todo lo que hemos vivido y se ha generado desde el neopopulismo. Entonces, no cabe en este momento decir que va a haber un discurso, si se quiere, reparatorio. No es así, porque ya la experiencia ha determinado otras cosas. Entonces, nosotros en este cuadro, por ejemplo, miramos dos escenarios, ¿verdad? El escenario que tenemos con un candidato, que en este caso es Lasso, para mí, desde mi punto de vista, la única opción presidencial, democrática, de recuperar el Ecuador y de rescatar al Ecuador de la pobreza, de rescatar al Ecuador de toda esta crisis sistémica que nos invade. Y es Lasso, democracia. La otra opción, totalitarismo. Lasso, dolarización, fortalecerá la dolarización. La otra opción, tenemos una gran amenaza de que se pueda desdolarizar. Lasso es empleo, el otro lado es desempleo. Lasso, integridad, el otro lado, corrupción. Lasso, Estado-Nación, fortalecimiento del Estado, de las instituciones del Estado, ¿verdad?, con respeto profundo a los derechos humanos. El otro escenario es un narcoestado, que todo el mundo ya lo está debatiendo en este momento. Y es importante para el análisis de las personas al momento de tomar elección o tomar posición. En este caso, hace un momento hablábamos de los líderes nacionales, locales y deportivos, artísticos. No puede haber una posición de medias tintas. Tiene que haber una posición responsable ante estos dos escenarios que se presentan para el Ecuador. Una opción de absoluta responsabilidad es justamente fortalecer la estructura democrática de nuestro país.
partiendo de la unidad nacional, de la libertad, de la vida, que es lo que plantea en este caso Lasso desde como opción democrática para el cambio proactivo del Ecuador. Y a ese respecto... Otro representa una continuidad. Ya, y a ese respecto, también el candidato Lasso ha recibido fuertes críticas. Pues le dicen que pues, él no ha estado cerca del pueblo, él es un empresario muy poderoso que pues hasta ha hecho sus millones a partir de una crisis que ocurrió en Ecuador hace 20 años. Y pues ese tipo y la gente, o al menos en las redes, indican que al no estar cerca de la gente, no va a, digamos, no va a traer las respuestas que en general el pueblo requiere. Yo pienso que es importante analizar a Lasso desde su perfil humano. Y al analizar a Lasso desde su perfil humano, podemos ver que fue un niño, ¿verdad? Igual que todos nuestros niños, con toda esa transparencia, con toda esa ternura, con toda ese sueño de salir adelante, de progresar, de vivir mejor, de vivir en mejores situaciones de armonía, de bienestar. Yeah. Y eso se tradujo en el momento de que al conformar una familia numerosa de 11 hermanos, ¿verdad? Y en cierto momento, cuando su padre se quedó sin trabajo, como en muchos de los casos que ahorita tenemos muchos hogares donde los padres se han quedado sin trabajo. Y los niños, obviamente, los chicos o adolescentes, hombres y mujeres, adolescentes, para poder salir adelante tienen que trabajar. Imagínate, tienen que trabajar. Entonces él comenzó a trabajar desde los 14 años de edad. Y eso implica justamente una disminución de los tiempos de descanso de las personas. O sea, ese sacrificio, porque es lo que sí se tiene que reconocer y la gente tiene que digerirlo, es que Lasso ha sido un hombre extremadamente trabajador. ¿Por qué? Porque visualizó el trabajo como la única forma de, obviamente, de sacar adelante y con bienestar a su familia en primera instancia. ¿Y qué es lo que ha mencionado actualmente? Que ese bienestar quiere trasladárselo o trabajar denodadamente para conseguirse bienestar para las familias ecuatorianas, para los ecuatorianos en general, a partir de ser esta una opción presidencial. Entonces, es importante mirarlo a Lasso desde este plano humano, su construcción de vida, de trabajo. Y en la parte política, la responsabilidad que ha tenido con el Estado, con el Ecuador, con los ecuatorianos. Y eso se ha traducido en que hace más de 10 años dejó a un lado sus actividades privadas, porque de pronto con el nivel de desarrollo de bienestar que ya tuvo, tranquilamente podría haber hecho lo que muchos otros ecuatorianos en buena la hora que gozan de ciertas circunstancias financieras de mayor tranquilidad, pues están en otros lados, en otros países, disfrutando de unas muy buenas vacaciones y discúlpame, haciéndose de la vista gorda con la realidad nacional nuestra, con todo lo que hemos pasado en los últimos 15 años. Entonces, Guillermo Lasso, desde hace más de 12 años, dejó a un lado todas sus actividades privadas para, yo le digo desde un punto de vista, yo prefiero hablar desde un punto de vista político, poner el pecho a las balas, como normalmente se suele hablar en la cotidianidad. Poner el pecho a las balas, apropiarse del problema, ponerse al frente, enfrentarlo con cantidad de estrategias, porque la lucha contra esta corriente neopopulista no ha sido fácil. No ha sido fácil. Te hablo desde como una activista política en el sentido de que hemos luchado contra la corrupción y la impunidad. Hace rato teníamos otras banderas de lucha, pero esas banderas de lucha tuvimos que dar a un lado o de cierta forma un poquito dejar de un lado para coger la bandera de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el totalitarismo. Yeah. Entonces, Lasso se ha puesto en ese trajín, en esa mecánica, en ese estilo de vida, de dejar a un lado un estilo de vida confortable a poner el pecho a las balas y recorrerse los 221 cantones, las
las 1,429 parroquias, ¿verdad? Para conocer la realidad nacional nuestra, escuchar a la gente, de encontrarse con la gente y escuchar sus problemas, sus necesidades, lo que demandan. Porque nosotros los técnicos, desde el escritorio, por más análisis e investigación que realicemos, no podemos transmitir lo que en realidad la gente, los actores, tienen sus necesidades más profundas. Es decir, la gente del campo va a transmitir sus necesidades más reales porque las siente. Y el actor político, en este caso, tiene que recoger esas demandas, sintonizar esas demandas. Y para ello implica tiempos y energías de conocer, de recorrer el Ecuador. ¿Y quien lo ha hecho? Es Guillermo Lasso. Y para ya ir un poco terminando esta interesante conversación, quizás lo que quería preguntarte es, ¿qué es lo que la mujer ecuatoriana debe mirar para tomar la decisión? ¿Cuál es la parte más importante en el carácter de los candidatos? Y en este caso, como tú dices, si Lasso es la opción, ¿qué es lo que tiene que mirar para entender que esa es la opción? Bueno, yo quiero primero, más allá de insistir en el llamado a la sensibilidad de los líderes y actores políticos nacionales, locales y gremiales y todo lo demás, que pienso que es importante que en ese momento nos unamos y asumamos una posición de convergencia, de unión, para justamente fortalecer el Ecuador, un Ecuador democrático, un Ecuador con oportunidades de vida y desarrollo para la gente. Sí, es también mi llamado a las mujeres. Te digo un llamado a las mujeres y cómo yo miro a las mujeres en este sentido es de que nos visualicemos. Amigas que me están escuchando en este momento, mujeres, madres de familia, profesionales, líderes comunitarias, las madres del Ecuador profundo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos visualizamos de aquí a 5 años? ¿Cómo visualizamos a nuestras familias? Visualicemos desde un sentido de proactividad, desde una visión proactiva. ¿Queremos un Ecuador seguro para nuestros hijos? ¿Queremos un Ecuador con oportunidades para nuestros hijos? ¿Para nuestros nietos y nietas? ¿Cómo nos visualizamos? A partir de eso decirles que es importante tener esta mirada proactiva, querer un Ecuador próspero, un Ecuador con oportunidades, un Ecuador con libertad, un Ecuador con justicia, un Ecuador en el cual las opiniones de la gente no sean cuestionadas ni censuradas, y menos aún los ecuatorianos no recibamos ningún tipo de maltratos, es decir, que se respeten los derechos humanos. Que al momento que nuestros hijos salen a la calle, ¿no es cierto?, a cumplir cualquier actividad, esté en un ambiente de seguridad. Es decir, tengamos la certeza de que nuestros hijos van a estar sanos y salvos. Entonces, eso es lo que yo quiero pedirles en esta mañana a las madres, a las mujeres, a los seres humanos, a los ecuatorianos que me escuchan. ¿Cómo visualizamos nuestra vida de aquí a 5 años? Y a partir de eso, hacer ese análisis profundo de las opciones presidenciales que tenemos. Alguien decía, no todo el mundo aprende de experiencias ajenas, ¿verdad? Y claro, tenemos frente a nuestros ojos la realidad de la crisis migratoria del pueblo venezolano. Familias completas viviendo en la calle, en la indigencia, en los semáforos, pidiendo ayuda. Después de haber pasado todo ese trayecto de salida de la crisis migratoria a pie, en carros, sufriendo muchas vejámenes, mucho maltrato, viviendo en la intemperie. O sea, ¿cómo han ingresado a ese proceso de crisis migratoria? ¿Producto de qué? De un gobierno o de cantidad de gobiernos, ¿no es cierto?, que justamente son de esta corriente neopopulista del siglo XXI. Entonces, no hay a dónde abstraerse, a dónde perderse. Está ahí la realidad de este pueblo venezolano, del hermano pueblo venezolano, que lamentablemente las consecuencias y todos los temas los estamos viviendo a diario, los miramos con nuestros ojos, ¿verdad?
es necesario que aprendamos de esa experiencia para tomar acción, para tomar una posición firme, una posición clara. Y es responsabilidad de los actores políticos que con toda esta información, más allá de lo que se mira o se visualiza, asuman una posición no de medias tintas. Las medias tintas no existen. No posiciones tibias, sino una posición responsable con el presente y el futuro de nuestro Ecuador. Y esa misma responsabilidad de que les quiero pedir a nuestras amigas mujeres, porque más allá de estos actores o de la decisión o que si asumen o no esa posición, estamos nosotras, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro análisis. ¿Cómo nos visualizamos? Si es un Ecuador democrático, que se respeten los derechos humanos, que haya seguridad, que haya oportunidades de empleo, de trabajo, de bienestar. Las necesidades no son solamente la satisfacción de necesidades, ¿no es cierto?, fisiológicas. Tomemos en cuenta esto. O sea, no es decir la felicidad es solamente cubrir las necesidades fisiológicas que todo el mundo conocemos. Son necesidades de afecto, son necesidades de realización. ¿Cómo les vemos a nuestros hijos que puedan realizar sus sueños en un ambiente de paz, de seguridad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que reafirmar este 11 de abril. Reafirmar con absoluta responsabilidad. ¿Qué Ecuador queremos? ¿El Ecuador con una realidad como la de Venezuela? ¿O el Ecuador en la cual nuestros hijos, en un país en el cual nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, las generaciones presentes puedan realizarse y realizar sus sueños? Bueno, mi estimada doctora, con eso me quedo, pues que las mujeres puedan escoger y puedan analizar el carácter y como tú bien dices, todo el proceso que los candidatos han tenido y que se han desarrollado y que se van a reflejar cuando terminen siendo alguno de ellos dos presidentes. Te agradecemos infinitamente la presencia en este programa y pues esperemos que podamos de nuevo conversar en una próxima ocasión. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Y decirles únicamente que en esa visualización para completar, tiene que ser una mirada de bienestar para todos los ecuatorianos. Un abrazo cariñoso y gracias por este espacio. Bueno, ha sido, mis amigos, radio escuchas y televidentes, la doctora Shirley Borja en nuestro programa Ecos de la Ciencia.